¿Qué tal, amigos de Opina TV? Una semana más con ustedes, un placer, por supuesto. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con aquello que nos viene preocupando mucho a la familia ecuatoriana desde hace 2 o 3 semanas. Ya vamos a ver de qué se trata y tiene que ver mucho con la psiquis, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la familia, tiene que ver con los niños y tiene que ver con la psicología. La mente humana, pese al gran desarrollo que la ciencia ha tenido durante las últimas décadas, continúa guardando muchos misterios. Incluso podríamos decir que hoy sabemos bastante sobre el cerebro, pero poco sobre la mente y sobre la psiquis. Estamos aprendiendo. No sé si estamos en pañales, si estamos en 5 años, no lo sabemos. Creo que con el tiempo se van dilucidando estas cosas. Hay personas que confunden lo que es el cerebro funcionalmente con lo que es la psiquis, que aunque están relacionados no son lo mismo. El incremento del conocimiento en las distintas ciencias es notorio, pero paradójicamente en la psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano a través de aquello que llamamos psique, hasta parece haber retrocedido a veces. Y no es que haya retrocedido realmente, pero todas estas cosas va a aclarárnosla el psicólogo clínico Francisco Brito de Guadalupe, porque a él hemos invitado para que nos comente abiertamente, sin pelos en la lengua, sin ningún compromiso político ni nada, qué es lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana, qué es lo que ha pasado con esos 5 jueces constitucionales y qué se va a desprender de aquí. Francisco Brito Guadalupe es psicólogo clínico, es presidente encargado de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos y del Colegio de Psicólogos del Guayas. También es miembro del Frente de Profesionales de la Salud del Guayas, miembro de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, integrante del equipo internacional de salud mental en emergencias y catástrofes, entre otras responsabilidades que has asumido en mérito a su capacidad. El doctor Brito tiene una maestría en psicooncología y una certificación internacional en suicidología, 2 cosas que realmente son fascinantes. El tema a tratar hoy, como lo dije en un principio, se inspira en aquello que recientemente la Corte Constitucional ha emitido como una resolución en la que se dispone que las instituciones educativas del Ecuador creen protocolos de asistencia para niños que, siendo de un sexo biológico determinado, sean tratados y ayudados a reafirmar, así dicen, reafirmar un sexo ficticio. Bienvenido, Francisco, con su saludo a nuestra audiencia. Empezamos de inmediato. Bueno, gracias por la invitación primero, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia que acompaña el programa, a esta audiencia digital que cada vez se está posesionando más que los medios convencionales. Así que un gusto estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes y más que hablar de los 5 jueces en sí mismo, que no es materia ahora, sí de la producción que hicieron, sí de la sentencia que creo yo poco a poco está calando, están conociendo la ciudadanía, está conociendo la academia, está conociendo diferentes grupos, instancias, y se trata de, sin profundizar, no soy abogado, pero sí podemos dar el nombre de la sentencia que está causando todo este movimiento social en el país, es el que incluso ya ha tenido pronunciamiento en las redes sociales por parte de la ministra de Educación, ¿verdad? Donde ya les voy a expresar qué menciona. Es la sentencia 95-18-EP/24, para estar muy claros en este sentido. Perfecto. ¿Ya? Una sentencia que es del año pasado, noviembre me parece, sí, noviembre del año pasado, y que, como ustedes ven, ha tenido pocos meses, está causando la siguiente situación. En su esencia, lo que explica esta sentencia es que hay un niño
de 5 años, de 5 años de edad, que subjetivamente él se autopercibe, ¿verdad?, del sexo contrario a nacer. Puede ser que sea una niña, sexo biológico, asignado al nacer, pero con el género de niño y viceversa. Esto es lo que justamente ocurre en esta sentencia. Cabe mencionar que esto se da en el cantón Salinas, ¿verdad? Provincia de Santa Elena, incluso con este niño que no está en el país, salió el mismo año que a sus 5 años, han pasado 4 años ya esto, o sea que hoy por hoy tiene 9 años, y cuyos padres son extranjeros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y digamos claramente, mientras todos los estudios sobre este aspecto indica que tiene que tener profesionales para diagnosticar, profesionales para acompañar, profesionales para guiar, orientar, resulta que esta sentencia ahí sí es tomada por 5 personas a puerta cerrada y ya está, y votan. Y lamentablemente sí quiero decir que aunque sean los jueces, no toda materia, no toda situación humana, no todo relacionado al ámbito de estas 4 paredes de Ecuador puede decidirse única y exclusivamente bajo la mirada de la jurisprudencia, ¿verdad? Necesita el apoyo técnico necesario para poder tomar buenas decisiones. Y esto aquí no se expresa, no se da, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación. ¿Y qué ha pasado con la mayoría de los grupos? Por mencionar algunos, porque ustedes los tendrán en las redes sociales, Plataforma Unánime, Firmes, Dignidad y Derecho, que no solo son profesionales, sino que además también son padres de familia, son abuelos, son tíos, etcétera. Entonces, ellos sí dicen, a ver, ¿qué pasó aquí? De 9 jueces, 5, casi la mitad, es decir, no son todos, toman esta decisión y eso asienta jurisprudencia. Gracias a Dios tenemos aquí al abogado William. Y lamentablemente en nuestra cultura y en la forma que ha procedido los gobiernos de turno, van dejando pequeñas situaciones para de eso basarse y abrir a otras cosas. Esa es la preocupación de la ciudadanía en general, ¿verdad? ¿Y qué está asociado a esto? Y hay que decirlo con claridad. Está asociado el tema de reasignación del sexo, está asociado el tema de utilizar tratamientos bloqueantes hormonales desde la niñez, no se diga la adolescencia. Entonces, eso es lo que preocupa, estimado licenciado William, a la ciudadanía, que no es solamente, ¿verdad? Y aquí viene otro punto, acompañar y crear una cultura de respeto, ¿verdad? Por niños o adolescentes, ¿verdad? Que tienen alguna identificación, ¿verdad? Y digo, ojo con esto, básica, porque es progresivo, porque nadie puede decir que en la niñez, ¿verdad? Alguien puede autodefinirse. Nadie. Eso no lo dice ni las neurociencias, no lo dice ni la psicología del desarrollo. Entonces, son estas cosas las que preocupan a ese ciudadano a pie ahora, a ese padre de familia y a este grupo de profesionales realmente. Y que se ve que se han ido sumando y que han ido haciendo plantones, manifiestos y toda una serie de cosas. Quisiera redondear, porque justo me llegó esta información
hoy estoy siguiendo este caso, donde sí los técnicos en jurisprudencia indican que estas sentencias, ¿verdad? Lamentablemente vulnera 8 derechos o va a vulnerar 8 derechos constitucionales, ¿verdad? Donde transgrede funciones el Estado. El Estado empieza a transgredir esa situación, es decir, el derecho a la autonomía, el derecho, perdón, a la patria potestad, el derecho a la crianza, el derecho a que los principios, valores y sistema de creencias sean de los padres, porque hay que decir algo importante. El Estado, ni una Corte Constitucional, tiene, ¿verdad?, poder suficiente para estar en cada hogar ecuatoriano, ¿verdad? Entonces, esto es importante. No hay evidencia científica, médica, psicológica, de bioética, que pueda apoyar esta sentencia, o que, dicho de otra manera, cuando usted tiene dos grupos, dos argumentos, dos ideas, ambas muy fuertes y potentes, tiene que ser objeto de análisis y de estudio, no de una sentencia y de un plumazo, ¿verdad? Entonces, esto es importante decirlo, señalarlo, que han caído estos 5 jueces. Y si tienen la suficiente solvencia, estas 5 personas, lo que deberían ya haber hecho hace mucho tiempo es justamente salir en los medios, salir en las redes, solicitar entrevistas y decir en base a qué se sostiene. ¿Con qué? Con los expertos. Porque pasa algo interesante, estimado licenciado William, que resulta que esto que técnicamente recién en el 2013, en el manual de SM5, si mal no recuerdo, está establecido como disforia de género, porque los otros manuales, el DSM-1, 2, 3, que han venido transitando, ¿verdad? No tienen pues este estudio. Qué curioso. O sea, lo tienen ahora poco. O sea, pero ¿y cómo funciona la humanidad? Hay cosas que no existían nunca, hay cosas que sí existen. O sea, empieza a verse una serie de cosas interesantes y obviamente es menester revisarlas, es menester estudiarlas bien, porque pasa algo. Con lo que se sostiene es con un caso único. Es grave el tema. Claro, es un hecho que la ciencia está en constante evolución. Lo que se dice hoy en día no se decía hace 10 años, lo que hace 10 años se decía, no se decía hace 20 y así sucesivamente. Y eso no quiere decir que necesariamente va evolucionando, puede también ir involucionando, sobre todo en este tipo de temas donde no se trata de descubrir un nuevo elemento de la tabla periódica o cosas de esa índole, sino de algo que tiene que ver con la psiquis humana, que es algo tan delicado. Pero fíjese, doctor, que lo curioso, si se le puede aplicar ese término, es de que hay un esquema, hay un patrón que se asemeja a la aprobación del matrimonio llamado igualitario, que no es otra cosa que el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo. Asimismo, la eutanasia, asimismo el aborto, creo que está hasta las 12 semanas aquí en el Ecuador. O sea, nada de esto se ha debatido abiertamente, nada de esto ha sido tomado ni siquiera por la Asamblea Nacional, que entre paréntesis intentaron meter el Código Orgánico de Salud y otra normativa más que es terrible y que fueron echadas abajo. O sea, si esto de aquí, y tomemos particularmente el tema de la sentencia, fuese puesto a consideración de la ciudadanía mediante un referéndum, por ejemplo, el voto de la familia, de los hombres y las mujeres, sería quizás de 90-10 en contra de esta sentencia. ¿O me equivoco? ¿Cuál es la percepción suya? Totalmente, va por ahí, eso va por ahí, porque se pregunta en el entorno
Y esto es muy sencillo, por eso es interesante. Primero que yo lo digo categóricamente, no he visto a ninguno de estos ciudadanos que tenga odio o esté en contra de las decisiones bien tomadas de la adultez, joven, mediano, tardía. ¿Cómo identificarse? No he visto ninguna situación de odio. Por lo tanto, hay un respeto. Basta que sea persona, nos cobija a todos los ecuatorianos en la Constitución. Cuando no se lo quiera atender en dispositivos de salud, cuando no se le quiera hacer un préstamo, ahí considero debería, ¿verdad? Cuando esté cerrado las oportunidades o el derecho al trabajo, podríamos hablar única y exclusivamente, puntualmente de eso. Pero no están cerradas las posibilidades a nada de eso. Entonces, cuando usted me hace la pregunta de si esto respondería así la ciudadanía, en su mayoría sí. Y ahí vienen en juego los principios. Caso único para abrir esto, o empieza a verse qué pasa en la mayoría de los ciudadanos. Más vale educar a la mayoría de los ciudadanos con valores como el respeto y considerar, porque hoy por hoy todo lo diferente empieza a ser bulla, ¿verdad? Y escándalo. Entonces, en vez del adulto encauzar en valores, que siempre tiene que haber eso en la parte educativa y con los docentes, para tener un espacio de tolerancia, no. Decimos con fuerza esto para hablar de esos protocolos. Y quiero decir algo importante porque no sé si es hoy o tiene otros días, la ministra de nuestro país acaba de decir que no va a irse en contra de lo que establece la Constitución. O sea, está la sentencia ahí, pero ellos están en este momento analizando con un equipo técnico, científico y jurídico sobre las implicaciones de la sentencia. No da abiertamente a que va a tomar a rajatabla la sentencia. Dato no menor para poder seguir profundizando en este tema, ¿verdad? Y que se va a conformar esto, que ellos están estudiando, porque hay un plazo de 180 días para emitir estos protocolos de acompañamiento al niño que es. Pero doctor, los 180 días ya empezaron a correr mucho antes de lo que nosotros nos enteramos. Creo que ahorita ya faltan como 50 y pico de días. Estoy tirando los números así un poco de noviembre. La sentencia es de noviembre. De noviembre, claro. Todo diciembre, claro. Todo enero, ahora, parte de noviembre y ya febrero. Sí, perdón, el comentario hecho por la ministra no deja de ser interesante. Digo interesante nada más porque al final del día las sentencias constitucionales son inamovibles. Son inamovibles. Entonces, no puede una ministra de salud, de gobierno, de educación, de lo que sea, no podría ir contra la sentencia. Lo que podría irse es estableciendo una acción legal contra los jueces, no contra la sentencia, sino contra los jueces, por haber prevaricado, por falsedad ideológica, en fin, por una serie de cuestiones que yo las estoy estudiando también y vamos a entablar acciones de esa índole, pero no para tirar abajo la sentencia. La sentencia se caería es por un efecto dominó, pero no directamente, porque no hay manera, jurídicamente hablando, ni constitucionalmente hablando, para tirarla abajo. Ahora, yo quiero aprovechar, porque usted es un experto en la mente, en la psique humana. ¿Qué pasa en la mente de un niño que tiene 5, 6, 7 años y de pronto se siente princesa siendo varón o siendo una niñita biológicamente, quiere ser Superman y quiere jugar con carritos de hombres, qué sé yo? ¿Hay alguna base científica para que se quebrante la naturaleza biológica de un niño sin esperar que el niño crezca y de pronto más adelante
qué sé yo, a los 18 años, como ocurre en cualquier país civilizado, pues haga uso de ese derecho. Si quiere vestirse de mujer o quiere andar pintarse los labios, maquillarse, hacer lo que sea, pues es problema de él. Al final del día, ya ahí entraríamos en otro tema que es respecto a la moral pública, a lo que tampoco se puede publicar o desfilar por aquí y por allá, ¿no? Porque hay una imagen también. Claro, sobre este tema, qué bueno que este programa, su criterio, el criterio jurídico, el criterio ciudadano en la mayoría de los casos es el siguiente. Nadie tiene ningún problema que ejerce ese derecho como adulto. Nadie está atacando. Eso es importante lo que se está diciendo acá. Primer punto. Segundo punto, meterme sobre el tema accionar jurídico no podría, pero sí voy a dar elementos técnicos en mi materia para que se pueda, en la parte jurídica, ver, argumentar, sostener cualquier situación. A ver, primera cosa importante. Esto que decimos niñez trans obedece a un criterio clínico que se llama disforia de género. La disforia de género, acabo de establecer que en los manuales internacionales aparece recién en el 2013. ¿Ya? Ok. La pregunta principal, ¿quién financia estos estudios? ¿Con qué grupo se hace? O sea, es que esto es importante decirlo. Claro que sí. Porque esto abre toda la situación. Primer punto, 2013. Obviamente que está puesto en el manual anterior como trastorno de identidad, pero como disforia de género para no irse en contra y no estigmatizar, ¿de acuerdo? Por eso se hace esta parte. Muy bien, número uno. Número dos, la situación que se ha visto en los estudios es que no todo niño o niña, ¿verdad? Que es lo que usted me está preguntando, que va y está abriéndose un mundo para explorar, para verlo, para conocer a los 5 años, ¿verdad? Ya puede autodeterminarse. Primer paso. Es una situación progresiva. Además, hay que cumplir criterios para la disforia de género, para establecerla. Si es que nos sostenemos con estos manuales, ¿verdad? Ya. Segundo tema, hay que cumplir de 8 criterios 6. Tiene que estar por lo menos presente en 6 meses esa manifestación. Tiene que ser exclusivamente de manifestaciones del niño y la niña, no de padres que tratan de imponer o impusieron condiciones a una institución educativa. A ver, atención, porque no es que el niño de 5 años se fue a la corte de provincial y le dijo, ¿sabe qué? Exijo que me digan que soy una niña y quiero vestirme con el uniforme de niña y quiero entrar al baño de niña. No, eso no hizo el niño. Entonces, por favor, no digo que no haya una manifestación, pero ¿cómo se forma eso? Aquí viene la parte psicológica. Se forma en base a valores, principios, sistema de creencias de su familia, de su entorno principalmente. Entonces, si el entorno es papá y mamá, de este caso que estamos hablando, que nos está rigiendo para todos, tendremos que ver primero cuáles son los valores, principios, sistema de creencias de ese padre y de esa madre. Porque inmediatamente a la manifestación porque los niños y las niñas, a veces se ponen los niños los tacones de la madre y más cuando hay un niño donde vive con la abuela, con la madre y tiene 3 hermanas y es el menor de todos. Pero eso no condiciona, ¿verdad? Y vemos al contrario que salen de ese sistema, de esa familia, grandes caballeros, hombres que respetan y dan valor a la mujer y viceversa. También esto puede pasar en la niña, que viva con el padre, con el abuelo y solo con tíos o primos. Y se ve cuál es la condición, ¿no? Donde justamente
hacen este entorno más favorable a la feminidad porque la tratan con respeto, etcétera. Claro, es la influencia del medio y del entorno. Exacto. Entonces, atención con esto. ¿Por qué digo todo esto de la disforia de género y de respetar, verdad? Porque resulta que en los estudios, entre el 80 o 84%, la disforia de género, si es que establecemos que nos vamos con los manuales internacionales. Claro, siguiendo de la corriente, como quien dice. Ya, y con esos mismos manuales no se sostienen el tiempo, porque esas personas en la misma adolescencia, que ahí sí ya se empiezan a cuestionar, hay un grado mayor porque hay esa situación de pensar en abstracto, de ver más allá, donde ahí sí se pueden cuestionar más. De hecho, es una época de cuestionamiento. ¿Quién soy? Entre los 13 y 18 años, no a los 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? No se sostiene en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar técnicamente y ver para producir una sentencia, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque si estoy dando cifras que no se sostienen la gran mayoría de las personas, otras sí, pues digamos que otras sí, pero no es que a los 5 años, ¿verdad? Ya está establecido. Viene otro análisis. ¿Dónde está el informe psicológico? ¿Dónde está el profesional que estudió esta disforia de género en ese niño? ¿Dónde está? Para decir, bueno, tienes que respetar, porque así sea incipiente y básico, queremos hacer eso. No es determinante, no es una situación que vieron algo progresivo. Y yo me pregunto aquí, licenciado, ¿y qué tal si ese caso, ya en el X país donde esté, resulta que hay más peso y hace valer su condición biológica y no lo que pusieron los padres alrededor? ¿Cómo quedamos como país? ¿Cómo quedan los jueces? Si él no es del 20%, sino del 80%, que la disforia de género no es persistente o permanente. A mí me lleva a pensar, perdón, a mí me lleva a pensar lo que usted me dice, de que esto ha sido resuelto en función de las apetencias o de las inclinaciones que tienen estos 5 jueces, más que en función de lo que realmente ellos creen que deba ser. O sea, está, como dice, empañado el vidrio o el cristal por donde están viendo, porque no se han hecho los análisis, los estudios para poder fundamentar esto de manera científica, de manera clínica, sino que simplemente ha obedecido a las inclinaciones de estos 5 jueces que en función de eso, porque ellos son activistas, estos jueces han sido personas que han estado antes ya trabajando en esta línea con los grupos LGBTI. O sea, yo creo que eso lamentablemente es que eso es gravísimo, porque estamos hablando de que si usted lleva a un evento en donde están, vamos a ponerlo de esta manera para ser bien gráfico, si tenemos una carne putrefacta, una carne podrida, y vamos a ponerlo en función de hienas o en función de buitres que consumen ese tipo de carne, seguramente ellos van a avalar bienvenida a la carne podrida, ¿no? Porque se identifican con eso, pero no es porque la carne podrida es para todos, ¿no? Ahora, hay 2 cosas que a mí me preocupan muchísimo y quisiera que usted me responda. La una tiene que ver con la madurez de la corteza prefrontal, y esto pues es una cuestión general que no tiene que ver necesariamente con este tema. Es muy aplicable a esto, pero para mucho más. Y el otro tema es la evolución que tiene todo ser humano, y no solamente los seres humanos, los animales también, de su sistema endocrino. Porque cuando la mujer, como a poner un ejemplo, cuando la mujer está en esos días críticos por el asunto de la ovulación, la mujer percibe el mundo de manera distinta. Eso lo sabe todo el mundo. La mujer se le daña hasta el carácter, se le daña el genio, porque está ovulando. Y eso significa que hay cambios hormonales en ella. Entonces, un niño que está en pleno desarrollo y que su sistema hormonal está
increscendo, está recién formándose, que su pituitaria, el timo, todo el sistema, la pituitaria, dije, las gónadas, ¿no? Todo su sistema hormonal está todavía muy incipiente. ¿Cómo puede políticamente, porque esto es una cuestión que la han hecho política, por una resolución judicial y apoyados por grupos que ven con buenos ojos estas cuestiones, hacerle un daño a la familia? Porque usted lo dijo en antes, también está el tema de la patria potestad. Correcto. ¿Cuándo más o menos se considera que ese lóbulo prefrontal que usted habla, ¿verdad? Sí. Que es donde se planifica, se toma decisiones, está medianamente formado, justo es a partir de los 13 años. 13 no años. No a los 5. Entonces, y no es que ahí se queda, el cerebro sigue, ¿verdad? Cambiando, pero más o menos se consolida por allí. Por ejemplo, para que tener una idea, entre 11 y 13 años, ya el hueso, el cráneo, pues tiene la dimensión que va a tener de adulto, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo nos dan datos, y si hay madurez biológica para eso, no existe en los 5 años, ¿verdad? ¿Hay madurez psicológica? Tampoco, no existe en 5 años. Que se supone, y paréntesis aquí, a los 5 estuvo en la escuela, ¿verdad? En la institución educativa. Pero si alguien es por su condición, que se autopercibe, porque este es los términos, se autopercibe con el sexo no asignado o el sexo contrario, resulta que tuvo que haber empezado a los 4 años, pues. Y usted me preguntaba, ¿qué hace un niño de 4 o 5 años? Su mundo psicológico no está en el 100%, quiero autopercibirme, soy subjetivo y quiero solamente abrazar el mundo de la identidad sexual. No hay eso. O sea, no hay eso. Es más, uno de autores relevantes y que ha servido para mucho es Erik Erikson, y no nos dice eso a esa edad, ¿verdad? Nos dice que en los 4 o 5 años el niño, él es un teórico desde la psicología social, ¿verdad? Y nos dice que el hito es la iniciativa y la culpabilidad en esa edad. Y es donde el niño pues tiene actividades donde juega de manera creativa, toma iniciativas en los juegos, se anima, ¿verdad? Tiene un sentido de propósito en las cosas que hace, va haciendo, ¿ya? Está aprendiendo acompañado a asumir responsabilidades, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en esa época. Entonces, yo a todos los colegas que hemos hablado de este tema, le he preguntado, ¿cuántos niños de 5 años, verdad, has diagnosticado con disforia de género? Y todos los que he hablado, ninguno. Incluso ni siquiera colegas militantes abiertos, aceptando simplemente la literatura científica, que hay que poner la cuestión. Porque ¿qué pasa si usted hace estudios con sesgos y hace estudios con poblaciones que tienen problemas ya de salud mental? Los resultados no van a ser los mismos. Entonces, incluso todos ellos no me han podido responder ese tema. Yo pregunto también aquí a los 5 jueces, ¿verdad? ¿Cuántos niños con disforia de género de 4 o 5 años ellos han visto? O sea, porque para tomar una sentencia yo tengo que respaldarme y estar seguro de que existe y hay. Si yo a esos 5 jueces le digo, tráigame 5 niños, ¿verdad? Cada uno con disforia de género para ver si realmente está presente la disforia de género, ¿qué cree que va a pasar? ¿Lo van a traer?
No lo está. Entonces, seguimos aquí, o sea, no sé cómo, insisto, hay que leer, primero hay que leer, luego hay que tener ese sentido común, que es el menos común de los sentidos, y bueno, estos son datos. Además, para determinar esto, el Ecuador necesitaría hacer estudios longitudinales, es decir, a lo largo del tiempo, para sostener este tema. Yo creo que donde se tenía que seguir acentuando es en los valores del respeto, del civismo, ¿verdad? En eso tendrían que concentrarse, que ya no hay, que ya no existe, ¿verdad? Entonces, y eso salvaría todo, porque si yo encontrara un niño o una niña, un compañerito, una compañerita, pues respetaría absolutamente todo lo que él hace y expresa, ¿verdad? Entonces, son datos interesantes que nos obliga a revisar lo que ha pasado con esta sentencia, no con la sentencia, no, técnicamente no, con la decisión de estas cinco personas. Entonces, nada, yo primero quiero también expresar y decir, porque después se va a malinterpretar mi postura y mi posición. Yo atiendo amablemente a todo el mundo, de toda condición, sin distinción, sin discriminación de religión, de identificación, absolutamente de nada. Yo analizo qué problema psicológico tiene y cómo quiere esa persona o cómo puede salir de ese problema psicológico que tiene. Uh-huh. No tengo que sí aquí, no allá. Este tema tiene otras ramificaciones, pero antes de ir a eso, yo quisiera que usted nos hable sobre lo otro que le planteé, que es el desarrollo hormonal de las personas, porque eso es una cuestión que está ahí, pues, nadando automáticamente en esa pecera. Ya, le digo directamente y siempre voy a ser muy preciso, aunque aquí debería haber un endocrinólogo experto que nos hable bien, pero hay una cosa que es irrefutable. Las hormonas obviamente van a respetar la condición biológica del sexo hombre, del sexo mujer, no, aunque tengamos los dos tipos de hormonas, pero ¿qué más se va a segregar? ¿En qué cantidad va a estar más presente? Obviamente las hormonas masculinas del sexo hombre, por supuesto, ¿verdad? Y eso es irrefutable. O sea, usted trae muy bien a colación, licenciado William, este otro tema. O sea, no podemos negar esa parte biológica. No hay cómo, porque lo primero que hacen ya en otros países es inmediatamente pedir el consentimiento informado de los padres, o los padres lo dan directamente, para este tipo de tratamientos, especialmente en la adolescencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es eso. Y también dejar claro, aunque el protocolo diga de acompañamiento a este grupo que no sabemos dónde está porque es un caso único, ¿verdad? No tiene estudios, ¿verdad? Entonces, que sea de acompañamiento, pero trabajemos con lo que ya tenemos. ¿Qué significa? Dígale a la ciudadanía qué significa ese acompañamiento, porque la palabra acompañamiento significa respetar, ¿verdad? Respetar la expresión del niño y la niña en su entorno, en su espacio, ¿verdad? Al adolescente y al adulto, ¿verdad? Eso, respetar. Acompañar no significa inducir, adoctrinar, ¿verdad? Fomentar, no significa eso. Entonces, aunque el protocolo sea eso, lamentablemente esta jurisprudencia y los protocolos no van a ser bien entendidos porque conocemos la cultura ecuatoriana y lo que tiene que hacerse, ¿verdad? Es, bueno, no es revisión a la sentencia, pero sí ver qué pasó
que no tuvieron estos 5 jueces todo el bagaje de un equipo técnico para poder determinar sentencia con un solo caso y que no sabe qué está pasando hoy que ya tiene 9 años. Ya, el tema también, adicionalmente, hay que decirlo, no se circunscribe al Ecuador. Esto está pasando ya hace rato en otros países como Holanda, Canadá, Suecia, España inclusive, y aquí en Latinoamérica también, en Argentina y en Chile. O sea, esta es una agenda que está dentro de una agenda globalista mayor y que trata en todo momento de apoyar a estos grupos. Y también hay que decirlo, en esta sentencia no es que estos 5 jueces de manera aislada tomaron esa situación o esa decisión, perdón, sino que aquí estuvieron presentes el propio gobierno a través de la Secretaría de... no recuerdo el nombre exactamente de esa secretaría, ¿ya? Y otros ministerios que estuvieron presentes como amicus curiae dentro de este juicio, porque es un proceso en el cual finalmente se toma la decisión. Esa sentencia tiene alrededor de 116 páginas, si la memoria no me traiciona, en donde están también los 4 votos salvados de los jueces que no están de acuerdo con ella, y hay una un extenso razonamiento de por qué no están de acuerdo con eso. ¿Ya? Entonces, aquí detrás no están solo los 5 jueces, está el régimen, el gobierno actual, el gobierno anterior también y el gobierno tras anterior, y esto viene desde tiempos de Correa. Ha entrado paulatinamente en la sociedad porque es un proyecto bien urdido, bien tramado, que la sociedad desgraciadamente se niega a verlo. El fanatismo político ha hecho de que la gente crea que este gobierno no está metido en el tema. Ellos están metidos en el tema de cabeza. La simpatía de la esposa del presidente o primera dama, si prefieren llamarla de esa manera, sobre estos grupos es evidente. Ella desfiló en el Día de Orgullo Gay en las carrozas con los LGBTI. Y estamos en una época electoral en donde el domingo, ya estamos de la ceja al ojo, se va a elegir presidente y es necesario que la gente sepa la verdad también, porque están apuntando al objetivo equivocado. Los 5 jueces son nada más que el instrumento. Detrás hay todo un movimiento político que persigue este tipo de situaciones. Eso es lo que puedo decirle desde mi ámbito, desde mi lado. Ahora, yo no soy endocrinólogo, no soy sexólogo, no soy psicólogo, no soy mucho menos psiquiatra, pero yo quisiera que nos digan de la información que existe actualmente y lo menos sesgada posible, porque la información también se sesga. Hoy en día tenemos mucha información, pero mucha desinformación también. ¿Qué pasa en un hogar cuando aparecen estos fenómenos? Porque no es común. Estas personas que tienen esa anormalidad, que siendo varones o siendo mujeres, sin embargo, se inclinan allá. Puede haber, hay estudios que indiquen de pronto que puedan haber sido abusados de niños o que puedan haber sido influidos. ¿Qué nos dice? ¿Hay algo sobre ese tema o no hay nada? No se sabe absolutamente nada. Sí existe, sí existen. De hecho, podríamos decir que el mayor porcentaje viene justamente por un evento traumático que empieza a definirse desde muy temprana edad, y ahí sí hablemos de niños y adolescentes, de niños y púberes, sobre su condición, de cómo se autoidentifican, cómo se autoperciben, ¿verdad? Producto, ¿verdad?, de eventos traumáticos, de abusos, de violencia. Manoseos, sí, inclusive. Sí, existe. E incluso no hablemos de violación sexual ni de abuso sexual, no hablemos de eso. Es la simple violencia. Si usted ve un entorno donde todos maltratan a una mujer,
lo que menos quiere ese niño que ama a esa madre es parecerse al hombre que maltrata y viceversa, ¿verdad? O sea, de lado y lado. Es decir, hay más estudios que respaldan estas situaciones, pero que no podemos decir, porque también viene el caso de que no existe maltrato, no existe violencia, no existe abuso, y sin embargo hay personas adultas que toman la decisión que desean tomar, de identificarse con el género, ¿verdad? Contrario, porque no es que hay varios géneros, género contrario, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es importante también de manifestar. Sí, en la gran mayoría de los casos, así es. Entonces, usted acaba de mencionar algo que es muy importante y tiene también mucha vigencia en estos momentos con la subida de Donald Trump a la Casa Blanca, a la administración de Estados Unidos. Obviamente él no ha inventado nada, pero ha reconocido y prácticamente está obligando a que todo el Estado reconozca como únicos géneros el género masculino y femenino nada más, que es correspondiente a los dos sexos, porque no existe un tercer sexo. Es más, sabemos que el sexo está determinado por los cromosomas, y si un transgénero o transexual muere hoy y después de 1000 años hacen una excavación y encuentran el cadáver de él, van a encontrar de que es hombre, porque el hecho de que le hayan realizado las transformaciones externas y le hayan hormonizado y le hayan hecho cualquier tipo de cosas, no significa que sus cromosomas hayan cambiado. O sea, es definitivamente un hombre, no, jamás va a ser una mujer, y viceversa, por supuesto, también. Totalmente de acuerdo. En eso tampoco va a cambiar. El sexo está asignado netamente por la biología y por los cromosomas. XX y XY. No existe otro, biológicamente otro tema. E insistiendo, y quiero dejar esto de mi parte por lo menos, y creo que también suya, la tolerancia y el respeto, que no estamos en contra, ni vamos a cambiar a nadie, ¿verdad? Y así como no queremos que haya tratamientos hormonales o reasignaciones u operaciones para niños o adolescentes, en la misma medida, pues creo que estamos pidiendo el mismo respeto para las mayorías que no van por ese camino. Eso es todo. Es un tema de simple ciudadanía, respeto y tolerancia, ¿verdad? En el fondo es esto. Y más vale, ahí sí, si hay un buen padre o una buena madre y un buen sistema educativo, va a acompañar bien. No es que a la primera idea básica y progresiva le va a decir, sí, tú eres perfecto hijo o hija, te autopercibes muy bien. No, claro que no, ¿verdad? Ni va a empujar por el lado contrario, ni a favor ni en contra. Debe acompañar ¿en qué? En sus procesos emocionales, afectivos, sociales. Pero eso es un tema progresivo. Entonces, Yo he recordado ahorita un caso de un niño que salió, un niño trans que salió en la portada de National Geographic hace ya, qué sé yo, unos 8 o 10 años atrás. Quizás usted lo vio también. Y ese niño, de lo que conozco ahora, está arrepentido. ¿Qué pasa cuando estas situaciones ocurren? Porque, claro, si el niño es mutilado, es hormonizado y todo durante mucho tiempo, y el niño ya después, al alcanzar su adolescencia o su pubertad o su pospubertad, está arrepentido, no quiere ser, porque le comienzan a gustar las muchachas y toda la cuestión. ¿Cuál es la carga emocional que tiene ese ser humano después de haber experimentado todo esto en su vida anterior? Usted tiene una maestría también en psiconcología. Sí, ¿cómo se llama? Psiconcología. No, psiconcología también, pero tiene una mención también en... en suicidología, sí. Exacto, por ese lado es que quiero ir, no por el cáncer. Muy bien, perfecto. Entonces, sobre todo, pero no es maestría la suicidología, es un tema de un curso, un diplomado, ya. Entonces, sobre este tema, efectivamente hay una población que al
no determinarse en esa adultez joven entre los 18, no he visto más entre 18 y 25 años, donde al haberse hormonizado desde temprano, ¿verdad? Y aquí ya me dio otro dato interesante, un dato interesante, que lo voy a decir después. ¿Qué ocurre? Y decide que efectivamente, no es que decide, eso no es decisión, porque decidió antes con los padres otras cosas y su familia, sino que hay un despertar y hay una impronta biológica y dice, me empiezan a gustar las chicas y quiero tener una pareja mujer, ya está muy difícil. En lo biológico, ¿cómo vuelvo a reasignar un sexo? ¿Verdad? Número uno. En lo hormonal también. Y en lo psicológico, pues son las poblaciones que lamentablemente tienen mayor índice de ansiedad, de estrés, de depresión, y las personas que no alcanzan, ¿verdad?, a ver con esperanza la vida, y que esto significa una alcabosis para su vida, ¿verdad?, la visión túnel, y no tienen ese acompañamiento psicológico, pues obviamente van a terminar con el suicidio. No son todos, por favor, no estamos diciendo que todos se suicidan, no, pero sí hay un grupo que lo hace, ¿verdad? En cambio hay otros que más de un familiar lo acompaña bien, termina tolerando incluso la chica y le dice, no hay problema, quiero ser tu pareja. Obviamente ahí no va a haber conflicto, porque tiene sentido su vida, ¿verdad? Está pegado de nuevo, conectado a la vida, entonces pues no va a haber ese inconveniente. Pero, y el grupo que no tiene estos aspectos, estas condiciones, pues obviamente sí termina decidiendo por quitarse la vida. No son todos, pero así como juzgan, y esto hay que decirlo, yo sí lo digo categóricamente, así como juzgan por casos únicos, también tenemos el derecho, en la misma condición, de juzgar por casos únicos, aunque se repitan varias veces, pero es así. Entonces, más que nada como prevención. Ah, sí, y hay otro dato importante y se me escapaba. Hay otra profundidad. Lo que se ha visto que cuando el niño o la niña existe esta disforia de género, ¿qué ocurre? Habría que ver si en lo prenatal ya había condicionamiento hormonal por parte de los padres y de la madre. Cuidado, o sea, todo hay que estudiarlo. No es algo tan a la ligera, ¿verdad? Y con lo que usted me dice de los jueces, peor, yo no tengo conocimiento, no puedo dar fe, pero si uno, porque con un voto hubiese marcado la diferencia, o más de uno estuviera y es activista, no sé, ahí le pregunto a usted que es el experto jurista, tenía que haberse excusado porque está siendo juez y parte, pues. Claro, eso se llama prevaricato precisamente, cuando la persona teniendo antecedentes ya de que hay una tendencia, hay una simpatía, un orillamiento, trato de ser lo más explícitamente posible para que la ciudadanía nos entienda, esa persona ya no tiene, ya no es neutral, ya no pueden ser neutrales, es como que sea pariente de quien va a juzgarlo, ¿no? O amigo del alma, un pana, no puede, no se puede hacer esto. Entonces, que han ocurrido cosas realmente terribles. Ahora, esto es más largo todavía, porque no se circunscribe al tema de las escuelas ni de los niños, sino que esto sienta precedente jurisprudencial para que mañana cualquier persona de cualquier edad, porque se están haciendo cambios inclusive en el registro civil, ya las leyes, usted saca una cédula de mujer y lo puede hacer inclusive para tener una experiencia nada más, para un ejercicio, para poder hacer notar a la gente a dónde nos lleva esto. Cierta persona la semana pasada en una entrevista nos contó de que él tenía un amigo que en España había, y no digo el nombre de la persona porque no quiero ir a favor de un candidato, porque fue un candidato que entrevisté, la gente que escuchó esa entrevista sabe quién es. Esa persona
tenía un amigo en España, un hombre heterosexual, que tenía a su esposa, a su hijo, y él sacó una cédula para probar nada más que pasaba. Sacó una cédula de mujeres y va a un baño público, no público, perdón, en una discoteca, y entra al baño de mujeres. Entonces, en ese baño de mujeres había unas chicas y gritaron y llamaron al guardia, ¿no? Entonces, cuando va el guardia, él saca la cédula y dice, yo tengo cédula de mujer, yo puedo entrar aquí. Entonces, el guardia tuvo que disculparse. Y después la chica tuvo que disculparse también con la falsa mujer, que en realidad estaba haciendo un experimento social, esos que hacen ahora. Entonces, ese es el problema de fondo. Sí, lamentablemente por eso es que yo puedo entrar en sintonía fácilmente con lo que usted dice, licenciado William, que responde una agenda, porque esos son los problemas que tienen aquí cercano. En Argentina, hoy por hoy una persona se autoidentifica como caballo, luego como mujer, luego como perro, y quiere y tiene que ser tratado por igual. O dicho de otra manera, ¿cómo hago? Que es lo que yo ahí también me cuestiono y me pregunto. Hay un hombre que no ha sido reasignado su sexo y pide consulta en ginecología o viceversa. Hay una mujer que se autoidentifica como hombre y pide el urólogo. Y el urólogo desde la parte biológica le dice, no te puedo atender. Y como se va contra los derechos, es decir, es tan claro esto, y ahí sí yo me sumo directa y abiertamente, porque no tiene el Estado ni ningún gobierno la capacidad para estos experimentos sociales que están haciendo la gente porque le hagan la gana, porque así es el ser humano, curioso, va al límite, ¿verdad? O, dicho de otra manera, otra persona que constantemente busque estos cambios, porque lo hay, porque existe. Entonces, ¿qué va a hacer? No tiene capacidad el Estado, ¿verdad? Es decir, pasamos de casos excepcionales a ponerlos masificadamente para todos. Y como usted bien dice, y yo considero lo mismo, esta sentencia no es solamente una entrada respetuosa para acompañar desde las bases a alguien que potencialmente entre en ese grupo escaso de autoidentificarse contrario a su sexo asignado al nacer. No es solamente para eso. En eso no soy ingenuo. Pido disculpas aquí a toda la academia y a mi gremio. No peco de ingenuo, ¿no? Porque eso da para otro. Porque es la ruta, usted lo ha dicho. En otros países empezaron de esta manera y luego fue tratamiento hormonal o bloqueo hormonal y luego fue reasignación de... Entonces, no, en ese sentido no peco de ingenuo, porque insisto, hay otros caminos y otras medidas para haber sido tolerante y respetuoso con ese ser humano, ¿verdad? Sin afectar en ninguna medida a esto. No sé. Doctor, no sé. Estamos llegando a la parte final, pero yo quiero ponerle a usted ahí, como dicen, el cascabel al gato. Usted ve que yo soy un ser humano, tengo un rostro humano, tengo 2 manos, soy indiscutiblemente un hombre, pero yo le digo a usted que soy un caballo y quiero obligarlo a usted a que me trate como caballo. Sí. ¿Yo tengo una disforia de género o tengo un problema mental? Soy un tipo que requiere un psiquiatra. Como bien se decía, esto antes sería psiquiatría pura, ¿verdad? Porque no corresponde. Se está autoidentificando mal. Hoy por hoy, con todas estas corrientes, con todas estas ideas, ocurre que prácticamente la mayoría y el propio Estado tiene que declinar y agacharse y decirle, sí, usted es caballo. Y si usted me pide alfalfa para comer, tendré que dársela. Lamentablemente, por allá vamos. ¿Y por qué Milei, Bukele y Donald Trump, entre otros, se paran firmes? ¿Qué nos está pasando? Es un poco de cobardía quizás
de la clase profesional y de la propia ciudadanía en general. Perdón que le estoy poniendo yo, le estoy poniendo para que usted se exprese quizás No más se de lo que preocupe quisiera. que nunca he rehuido a nada, siempre he sido frontal. Perfecto, Y me eso, gusta entonces. eso agrada a unos y no agrada Y a otros, desagrada a otros. ¿verdad? No puede Totalmente. ser perito en dulce para todos. Así es. Pero no se trata de solo los profesionales que también tienen su porcentaje, por supuesto. A ver, hay tanta falta en la omisión, ¿verdad? En el bien que se puede hacer y no se hace. Uy, es igualito. Yo en ese sentido no me quiero cargar con esa situación de conciencia, porque es parte del ser humano. Entonces, por eso estoy en estas entrevistas y no tengo problema, las voy a seguir dando. Y le agradezco por haber aceptado la entrevista. Y las voy a seguir dando sin problema a cualquier plataforma para hacer estos análisis, porque aquí no estamos tomando resoluciones, ni soy juez, ¿verdad? Como los de la corte para decir que está bien y que está mal. Pero sí acompañar con datos que he querido en este programa, pues transmitir en este sentido. Entonces, eso es lo que está pasando y si usted se autopercibe como un cuadrúpedo, como un caballo, tiene que todo el sistema, ¿verdad? Ir y tratarlo como en la manera que se autoidentifica. Entonces, lo que sí se sabe es que todos estos experimentos o fenómenos psicológicos y sociales no dan buen resultado. Desgasta más al Estado, desgasta más a la ciudadanía, agota, no hay un verdadero tema allí. Y además hay otro aspecto. Todas estas situaciones que se han dado no reflejan ninguna evaluación, ningún informe. Doctor, yo le agradezco muchísimo su presencia. Si hay algo más que usted quisiera agregar a lo ya dicho o a lo que no hayamos quiero cerrar hablado. quiero cerrar con algo. Somos ciudadanos, la Constitución y nosotros mismos a través de la humanidad nos hemos dado ese trato de personas. Todo el mundo tiene derecho a ser tratado como persona, ¿verdad? Principalmente eso. No tengo ninguna condición de odio, ni aberración, ni homofobia, lo dejo claro. Al contrario, tengo amigos, incluso hasta familiares, podría decir, ¿verdad? Y no tengo ningún problema de atenderlos, de ser amable, de ser sociable, de compartir. Pero sí he traído estos datos y reflexiones, que es opinión, no son sentencia, para que se pueda analizar y que esto dé pie a mayor trabajo y cobertura. No se trata solo de los profesionales, sino de toda la ciudadanía en general. Y como usted bien lo dijo, licenciado William, hay que abrir los ojos porque ¿qué hay detrás de cada paso que van dando en este sentido? Que puede terminarse un poco porque esto tiene que tener dinero y financiamiento. Y si Donald Trump dice que se cierran las llaves para todas estas organizaciones a nivel del mundo y Latinoamérica, hay que ver ahora cómo responde. Y por Dios, también un dato interesante, ¿por qué tanto ruido y bulla en este sentido de esa autoafirmación fuerte y pública y hasta agresiva, ¿verdad? Que no la tiene de la vereda del frente, o por lo menos todo donde yo me he rodeado, yo no he visto a alguien que haya dilapidado a la otra persona por su condición. No le he visto. No le he visto y no he estado en eso. Nada más, esa es la reflexión final. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. Ha estado con nosotros el psicólogo Francisco Brito, a quien agradecemos por su presencia en Opina TV y por las luces que desde el faro de su conocimiento nos ha iluminado para abrirnos el conocimiento a nosotros y a la verdad. Gracias a todos ustedes, estimados amigos, por estar allí semana a semana, porque son ustedes la razón de nuestra existencia. Que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo para usted, doctor Brito, y adelante, éxito en su carrera profesional y como ser humano, sin temor ni temblor, porque la verdad es la que nos hará libres. Totalmente. Gracias y buenas noches. Tenga una buena noche.